Bueno, vamos a intentar dar una mini clase de la teoría de la parte del axil. Luego os intentaré pasar algún tipo de ejercicio resuelto y alguno para que resolváis, ¿vale? Mientras las cosas no cambien y a alguien no se le ocurra otra forma, esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Pues a ver, ¿qué es el esfuerzo axil? Yo creo que desde aquí sí. Vale, intentar escribir en este lado porque en el otro parece que el reflejo nos mata un poco. El axil ya habíamos visto que era una fuerza en la dirección de la barra, ¿vale? Así es, si yo tengo una barra y de esa barra estiro con una fuerza n, axil, ¿vale? Es decir, tengo una barra de longitud L, estiro con una fuerza n. Esta barra puede tener una sección cualquiera, una sección de área A. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que esta barra se va a alargar un incremento de L. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que gobierna todo esto? Pues sería la ley de Hooke, ¿vale? Es decir, esto lo podemos poner en un gráfico, que igual es un ensayo que habéis hecho alguna vez, que consiste en coger un muelle, ponerle un peso y poner en un gráfico, por un lado, la carga que habéis aplicado y por otro lado el incremento de longitud. Si habéis hecho eso con un muelle, pues veréis que os da distintos puntos pero que están todos en una recta. Pues esto mismo, ¿vale? Hooke estudió este fenómeno y entonces tenemos lo que es la ley de Hooke y vio que la proporción era sobre todo, más que por axil y incremento de longitud, era por deformación unitaria y tensión, y que le daba una línea recta también. Entonces, ¿cómo se relacionan todas estas variables? Pues la ley de Hooke nos dice que es la tensión, el módulo de Young y la deformación unitaria, donde esta tensión de aquí es el axil partido el área, la E es el módulo de Young y la deformación unitaria es el incremento de longitud entre la longitud, ¿vale? Así, esta expresión de aquí sería la de este gráfico, y si el área y la longitud la juntáramos, pues tendríamos el otro gráfico de aquí. Es decir, si ponemos esto junto, tendríamos A partido L incremento L, ¿vale? Y lo que veríamos es que hay una proporción directa entre tensiones y deformaciones, hay una proporción directa entre el axil y el incremento de longitud, pero que las variables que influyen son estas: el módulo de Young, es decir, el material, el área y la longitud. Mientras mayor sea el área, menor es la deformación; mientras más rígido sea el material, menor es la deformación; y mientras más larga sea la barra, mayor es la deformación. En este gráfico de aquí, el módulo de Young, la rigidez, sería la tangente de este ángulo, ¿no? La tangente de este ángulo de aquí es el módulo de Young, ¿vale? Entonces la hemos pintado muy inclinada, pero, o sea, con poco ángulo, pero por lo general los materiales pues tienen una recta prácticamente vertical. Esto es la ley de Hooke. Entonces repetimos lo que son las unidades. La A es el área. La N es el esfuerzo axil, es decir, la fuerza en la dirección de la barra. La L es la longitud. El incremento de L es pues, el incremento de longitud por el esfuerzo axil. Y la E es el módulo de Young, o módulo de elasticidad longitudinal, ¿vale? Módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal. Y epsilon es esto de aquí, ¿vale? Epsilon es la deformación unitaria, ¿vale? Así como L tiene unidades de longitud, incremento de L tiene unidades de longitud, es lo que se alarga o se acorta. Epsilon es la deformación unitaria, que no tiene unidades, ¿vale? El axil tiene unidades de fuerza, el área de superficie, la tensión, unidades de presión, igual que el módulo de Young, ¿vale? En cuanto a los signos, pues más o menos lo mismo. Si el axil es de tracción, este alargamiento
esto será un alargamiento, y si el axil es de compresión, esto será un acortamiento. ¿Vale? Esto es más o menos lo que gobierna la tensión normal. ¿Vale? Cualquier barra sometido a un esfuerzo axil, pues tiene este comportamiento. Estas tensiones que tenemos aquí, si lo que tenemos es un esfuerzo axil uniforme y centrado, pues estas tensiones, ¿vale? Si cortamos por aquí, estas tensiones son todas iguales. ¿Vale? Es decir, la sección está sometida a una tensión uniforme. ¿Vale? Y el alargamiento también, todas las fibras se alargan exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre además? ¿Vale? Esto es un experimento que digo, que no sé vosotros, pero yo lo había hecho muchas veces en bachillerato con un muelle, ¿vale? ¿Qué podéis hacer? Coger un muelle, ponerle aquí un disco que pese y mirar el alargamiento y el peso, luego ponerle otro muelle y vais poniendo y esto se comporta con una línea recta. ¿Hasta cuándo ocurre esto? Esto ocurre hasta que os cargáis el muelle, es decir, hasta que nos cargamos la resistencia de la pieza. Entonces, todas estas curvas por aquí luego tienen, pues eso, una zona donde esto acaba, que sería el límite elástico. Mientras no lleguemos a esa zona del muelle, de la pieza, del acero, de lo que sea, pues esto se comporta elásticamente, es decir, que si cargamos o descargamos, pues la deformación se produce o se acorta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurre en esta dirección, ¿vale? Al estirar. Y se comporta con estas unidades de aquí. Pero hay un efecto que también habéis notado, y es que si coges una barra, claro, si la coges de acero es que no notas las deformaciones, pero si coges una barra de algún otro material y estiras, lo que ocurre es que esta barra se hace como más estrecha, ¿vale? Es decir, si coges una barra y la estiras, se hace cada vez más fina, y si la comprimes, pues se hace cada vez más gorda. Eso es debido a otro parámetro, que sería el coeficiente de Poisson, ¿vale? Borro un poquito esto y os pongo lo del Poisson. Vale, pues ya hemos visto lo que ocurría con una barra que estiramos y que se alarga, o que comprimimos y que se acorta. Pero hemos dicho que hay un efecto, y es que la pieza tiene 3 dimensiones y que cuando estiramos, lo que suele ocurrir es que la barra se acorta y si la comprimimos, la barra se ensancha. Esto es debido al coeficiente o al efecto Poisson. Es decir, yo tengo una barra que tiene una cierta dimensión y ahora la estiro y evidentemente, como hemos dicho antes, esa barra se alarga y llega hasta aquí. Hay un incremento de L, que si ponemos ejes, si este es el eje de la barra le llamamos X, ¿vale? Y los otros dos ejes, pues a este le llamamos Y y Z, entonces yo aplico una fuerza en la dirección N y tengo un incremento de L, ¿vale? En la dirección X. ¿Qué ocurrirá? Que esta barra, si se alarga, también se acorta en las direcciones Y y Z. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se comporta esto? Pues fijaros, si esto que lo hemos mirado así, miramos la sección, ¿vale? Aquí tendríamos, esto era la longitud Z, la dimensión Z, esta era tal cual así, esta es la vertical, la longitud Y, nuestra sección se queda así, ¿vale? Así que nuestra sección al estirar se queda más pequeñita. Lo que cambia al lado y lado, pues esto será el incremento de LZ partido 2, aquí la mitad y aquí la otra mitad, ¿vale? Y lo que queda por aquí y por aquí, pues el incremento de LI partido 2, la mitad a cada lado. ¿Vale? ¿Qué relación hay entonces entre lo que se alarga en una dimensión y lo que se alarga en la otra? Bueno, por un lado estos son alargamientos con unidades, ¿vale? Entonces podemos calcular las deformaciones unitarias. Tendríamos el alargamiento unitario εx, que sería el incremento de Lx entre L, ¿vale? L sería esto de aquí. Tendríamos la deformación unitaria en el eje Y, que sería lo que se ha cortado en el eje Y, ¿vale? Respecto a su longitud, y lo mismo para la Z.
barra esta se me mueve un poco. ¿Vale? Tendríamos las deformaciones unitarias. ¿Cómo se relacionan unas con otras? Con el coeficiente de Poisson, que se define con esta letra griega, que no me acuerdo cómo era. ¿Vale? Entonces es epsilon i entre epsilon x, epsilon z entre epsilon x. Esa sería el coeficiente de Poisson. Técnicamente es negativo, porque si tú alargas la barra, en las otras dimensiones se acortan, y si comprimes la barra, en las otras dimensiones se estiran, así que técnicamente es negativo, ¿vale? Pero bueno, la idea es relacionar estos valores de aquí. Por cierto, algo que no hemos dicho, vamos a trabajar en principio con el acero, luego daremos algunos datos más. Entonces, para el acero, el módulo de Young que teníamos, ¿vale? Para el acero es 210.000 newtons milímetro cuadrado. El coeficiente de Poisson es de 0,3. ¿Vale? Esto nos permite ver, pues, cuando estiremos, cuánto se alargará, cuando apliquemos una fuerza, y cuando apliquemos esa deformación unitaria, qué ocurrirá en las otras dimensiones. ¿Vale? ¿Qué le ocurre a esta pieza? Es decir, esta pieza tenía un cierto volumen, ¿vale? Esta pieza tenía un volumen que era Lx por Li por Lz. Cuando yo la estiro, la comprime, pues se alargará en una dimensión y se acortará las otras o al revés. ¿Qué le ocurrirá al volumen? ¿Se mantendrá constante o no? Pues no. Es decir, habrá un incremento de volumen que podéis calcular si queréis, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya sabéis, la longitud al acabar deformada va a ser Lx más incremento de Lx, y en las otras dimensiones pues será Li menos incremento de Li. Es decir, si multiplicáis todo eso y luego elimináis los términos que sean muy pequeños, os saldrá que el incremento de volumen respecto al volumen, ¿vale? Es decir, el incremento de volumen o el adimensional será epsilon sub x más epsilon sub i más epsilon sub z. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que gobierna el coeficiente de Poisson. Las tensiones que tendremos, las tensiones en ambos ejes, porque claro, esto es si yo tengo una fuerza en el eje X, ¿vale? Es decir, al final, si yo tengo una tensión en el eje X, ¿qué ocurre en las demás? Pero podría darse el caso al revés, es decir, ¿y qué ocurre si yo comprimo en el eje Y? Pues si comprimo en el eje Y, lo que ocurrirá es que en el eje Z se ensanchará y en el eje X también. Entonces, las tensiones en los tres ejes y las deformaciones en los tres ejes están relacionadas, que sería con la ley de Hooke, pero la generalizada, ¿vale? Que como no me cabe aquí, pues borro y os lo vuelvo a copiar. ¿Alguna aclaración, Aisha? ¿O está todo bien? Muy lioso. Muy lioso, ya me parecía. Bueno, como decía, las tensiones en los tres ejes y las deformaciones unitarias en los tres ejes están relacionadas con la ley de Hooke. Se llama ley de Hooke generalizada, ¿vale? Entonces voy a exponerlo. Es una pequeña matriz, no os asustéis, ¿vale? Tenemos aquí deformación unitaria en el eje X, deformación unitaria en el eje Y, deformación unitaria en el eje Z. Aquí tenemos las tensiones en el eje X, tensiones en el eje Y tensiones en el eje Z. ¿Vale? Entonces, ¿qué relaciona la deformación en X con la tensión en X? El módulo de Young. Pues 1 partido, adiós a la pizza. El módulo de Young. No sé si se verá la letra, confío en que sí, eso parece. ¿Vale? ¿Qué relaciona la deformación en Y con la tensión en Y? El módulo de Young. Y en esta de aquí, el módulo de Young. ¿Qué relación hay entre la deformación en X con las tensiones en Y y en Z? Pues es menos el coeficiente de Poisson por el módulo de Young, menos el coeficiente de Poisson por el módulo de Young, y así con las demás. ¿Vale? Esta es la ley de Hooke generalizada, ¿vale? Y nos permite eso, pues relacionar tensiones con deformaciones.
Evidentemente, si no hay tensiones en Y y en Z, ¿qué es lo que nos queda? Solo la tensión en X. Entonces, si multiplicamos la deformación en X, será igual al producto de esta fila, ¿vale?, por esta de aquí, por esta columna. Si no hay tensión en Y y en Z, esto y esto será 0. Si solo hay tensiones en X, por ejemplo, pues tendríamos que la E sub X, la deformación unitaria, sería sigma X partido E, que esto es la ley de Hooke. ¿Y qué habría también? Epsilon sub I sería igual a menos el coeficiente de Poisson, la E y la sigma X. Es decir, y lo mismo para la Z. ¿Vale? Es decir, si solo hay tensión en X, se cumple la ley de Hooke, ¿vale?, deformación unitaria, y tenemos el alargamiento o acortamiento en la dirección transversal. ¿Vale? Bueno, esto lo pondremos luego con algún ejercicio para lo que veáis. Esto es lo que tenemos en cuanto a tensiones normales. Había un par de cositas más que quería mostraros de aquí. ¿Vale? Entonces, copiarlo. ¿Vale? Y ahora ponemos dos detallitos más en cuanto a alargamientos de tensiones axiales, y entonces pondremos las tensiones tangenciales y veremos cómo juntarlas. Vale, pues entonces dos detallitos más antes de pasar al cortante sobre el axil. Habíamos visto que si teníamos eso, una barra, y a esta barra yo tengo un axil, ¿vale? Si tengo ese axil, produce un incremento de longitud. ¿Vale? Pero claro, eso no lo hemos dicho, pero es teniendo en cuenta que el esfuerzo axil es constante a lo largo de toda la barra, ¿vale? Es decir, que corte por donde corte, siempre tengo la misma tensión y el mismo esfuerzo axil. Entonces, el incremento de longitud es lo que hemos calculado. Pero claro, ¿qué ocurre si el axil va variando a lo largo de la barra? ¿Vale? Es decir, ¿qué ocurre si en vez de hacer eso, tenemos, pues eso, imaginaos que aquí tenemos un soporte, y aquí tenemos una carga y otra carga, ¿vale? Eso lo veremos en algún ejercicio. Claro, ahora el axil ya no es constante. Si aquí tenemos una carga de 3, aquí tenemos una carga de 3 y aquí tenemos otra carga de 3, pues en estos, ¿vale?, y están estirando, en este primer tramo de barra tenemos un esfuerzo que si cortamos es de 3 toneladas, kilonewtons o lo que sea. Pero en este de aquí tenemos uno de 9 toneladas. Es decir, el esfuerzo axil en este tramo de barra es de 3, en este es de 9. Por lo tanto, el incremento de longitud, las tensiones no me valen de una. ¿Qué tenemos que hacer? Descomponerlo por trocitos, ¿vale? Este tramo de aquí, de longitud, pues si la barra es mitad y mitad, ¿vale?, L medios y L medios, pues este tramo de L medios de longitud, con el área que tenga, puede ser o no constante, ¿vale?, pues calculamos el alargamiento para este tramo con su axil, y luego calculamos para esta el alargamiento para su axil, ¿vale? Entonces, eso lo haremos cuando el axil no sea constante. Y luego hay un caso particular, que sería cuando el axil varía debido al peso propio, ¿vale? Es decir, tenemos una barrita en la que solo lo único que tenemos es el peso propio. Claro, ¿qué esfuerzo axil hay en una barra sometida con el peso propio? Bueno, pues arriba del todo no hay nada de peso, pero cuando llegamos abajo de todo, ¿vale?, si pintamos así el axil, abajo de todo el axil es igual al peso propio. Entonces, claro, ahora no podemos descomponerlo en trocitos y en trocitos, porque cada trocito de barra tiene un axil diferente. Entonces, bueno, eso se puede hacer haciendo la media, podemos hacer una integral, etcétera, ¿vale? Pero lo que queda más o menos demostrado, ¿vale?, es que el incremento de longitud de esta barra, de longitud L, debido al peso propio únicamente, sería a ver que la tengo de memoria, el axil o el peso propio de la barra partido 2 por la longitud y entre E por A, ¿vale? Es decir, si la carga fuera el peso propio, una carga de peso propio pero aplicada aquí arriba, el incremento de longitud sería el peso propio L E partido A. Como la carga es debido al peso propio y aquí no tenemos nada de carga y aquí tenemos toda, ¿vale?, pues es como si tuviéramos la mitad de la carga. Lo dicho, eso se puede demostrar. Entonces, esto lo utilizaremos también, ¿vale? El incremento de longitud de una barra debido a su peso propio es como si tuviéramos la mitad de la carga.
Y luego hay otro efecto, ¿vale? Que es el incremento de longitud que puede sufrir una barra o el acortamiento debido a variaciones de temperatura, ¿vale? Entonces, si tenemos una barra de longitud L y le aplicamos un incremento de temperatura, pues si el incremento es positivo, la barra se dilatará, ¿vale? Entonces, ese incremento de longitud, ¿vale? El incremento de longitud debido a un cambio de temperatura es el parámetro alfa, la longitud y el incremento de temperatura, ¿vale? El alfa es un parámetro que depende del material, coeficiente de dilatación térmica, la L, la longitud de la barra y el incremento de temperatura, ¿vale? Estos son todos los parámetros, ¿vale?, que necesitaremos para los ejercicios, ¿vale?, y todos los conceptos. Recordad, el esfuerzo axial, una fuerza en la dirección de la barra, produce alargamientos o acortamientos, ¿vale? Y si el esfuerzo axial está centrado, pues la tensión es uniforme. Es una tensión, le llamamos tensión normal porque es normal o perpendicular a la sección de la barra, ¿vale? Hemos visto los alargamientos unitarios, tanto en el eje de la barra como los que se producen perpendicularmente, ¿vale?, y los distintos alargamientos, ¿vale? Pues antes de hacer algunos ejercicios de estos, lo que vamos a hacer es explicaros un poquito también el tema de las tensiones cortantes, ¿vale? Vale, pues hemos visto un poco lo que era la tensión normal, ¿vale? Es decir, yo tengo un esfuerzo axial, recordar un esfuerzo axial en la dirección de la barra, y entonces lo que se producen en una sección por aquí, lo que tenemos son unas tensiones, ¿vale?, una tensión sigma que es perpendicular a la sección o que va en la dirección de la barra. Esa sería la tensión normal, la tensión axial. Pero tenemos otros esfuerzos. Esto era el axial. Acordaros que tenemos cortantes, momentos y si es en el 3D también torsores. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un esfuerzo cortante? ¿Vale? Es decir, imaginaos que tenemos, pues eso, un perfil por aquí, un perfil por aquí y un perfil por aquí. Desde aquí estiramos pues con una fuerza N, para que esto no se nos vaya para allá. Aquí tenemos N medios y N medios, ¿vale? Y entonces aquí tenemos un pasador, ¿vale? La barra esta, este perfil, está sometido a axial. Este perfil está sometido a axial y este también. Pero ¿y el pasador? Este que tenemos aquí. Pues este pasador, por aquí está sometido a un esfuerzo cortante hacia allá. Y por aquí a un esfuerzo cortante hacia aquí. Este está sometido a un esfuerzo cortante por aquí y este hacia aquí. Es decir, si yo cojo ese pasador, que puede tener la sección que sea, ¿vale?, tiene... Lo podría haber hecho ya más pequeño, entonces ya ni se ve, ¿vale? Es decir, lo hacemos un poco... Tiene una tensión que es tangencial, ¿vale? Esa tensión está contenida en el plano de la sección y que es totalmente diferente a esta. A esta le llamamos tau, ¿vale? Esta es sigma, esta es tau. Es una tensión que está en el plano de la sección, perpendicular al eje de la barra, ¿vale? Es la tensión que hay de cortante. Fijaros que es distinta a esta axial, que es una tensión. La tensión que tenemos aquí está en la dirección de la barra. Esta tensión que hay aquí está perpendicular a la barra, ¿vale? Entonces, este es el otro tipo de esfuerzo, tensión tangencial. Veremos luego cuando hagamos flexión y cortante que ahí también aparece una tensión tangencial, pero debido a la flexión, ¿vale? Esto es una tensión de cortante, de corte. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, pues si por aquí teníamos una fuerza que viene N y la vamos a repartir en dos pletinas, N medios, pues está claro que este cortante que hay aquí es N medios aquí y N medios aquí. Si ese N medios lo repartimos entre el área, pues tendríamos la tensión, ¿vale? Así que esto será el cortante que tengamos entre el área. Esta será la tensión tangencial, ¿vale? Así de sencillo. Esto también se deforma, ¿vale? Es decir, si yo tengo este perfil de aquí y le aplico una deformación de cortante así, ¿vale?, pues está claro que si cojo y lo deformo así, esto, o sea, si le aplico esta tensión, esto se deforma así. Entonces, este ángulo, así, esa es la deformación
no longitudinal, sino transversal. ¿Vale? Entonces esta deformación transversal y esta tensión tangencial también están relacionadas con un coeficiente. ¿Vale? Que, pues si antes teníamos tensión normal, módulo de Young y deformación unitaria, pues ahora tenemos tensión tangencial, módulo de elasticidad transversal o de Coulomb y la deformación. ¿Vale? Si no metemos la pata, ya es así. ¿Vale? Entonces, tensión normal, tensión tangencial, módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. ¿Tenemos invitados? Siéntate y escucha. ¿Vale? Módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, módulo de elasticidad transversal o módulo de Coulomb. Deformación unitaria longitudinal, deformación o distorsión angular. Y había un parámetro más que quería deciros. Sí, este módulo de Young, el módulo de Coulomb y el otro que teníamos por aquí, el de Poisson, además están relacionados entre sí, que teníamos por aquí. Ni se te ocurra, Aymar, empezar a tirar cosas por ahí, por favor. No. Luego, si quieres, explicas lo que estamos haciendo, ¿vale? Tú presta atención y luego los... Hombre, ¿cómo que no sé lo que es? Pues es estática, resistencia a materiales básica. Entonces, estos tres parámetros están relacionados, ¿vale? De esta manera. El módulo de Young, perdón, el módulo de Coulomb, Aymar, por favor, el módulo de elasticidad y 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. ¿Vale? Así que, sea el material que tengamos, estos tres están relacionados entre sí. ¿Vale? Sabemos 2 de ellos, podemos saber el tercero. Muy bien, pues con esto podemos tener las tensiones normales en cualquier... las tensiones normales debidas al esfuerzo axial, las tensiones tangenciales. Y puede darse el caso que tengamos piezas, secciones, que estén sometidas a tensiones normales y a tensiones tangenciales a la vez. ¿Vale? Así que, ¿cómo vemos si tenemos ambas? ¿Cuáles son las peores tensiones, direcciones principales y demás? Pues borramos esto y lo hacemos. ¿Algo que explicar? No. ¿No? ¿Está todo claro? Vale. No. ¿No está todo claro? No. Vale. Muy difícil. Muy difícil. Sí. Muy bien, pues hemos explicado un poquito lo que es la tensión normal y la tensión tangencial. Lo que ocurre en las piezas, en las estructuras, es que una misma pieza, barra, sección, puede tener tensiones normales y tensiones tangenciales. Es decir, lo normal es que podamos tener, pues yo qué sé, porque esto ya lo veremos más adelante, pero esto es una viga, ¿vale? Entonces, en esta viga de aquí, pues imaginaros si tenemos una carga del estilo que sea, ¿vale? Una carga puntual, pues como sabéis, aquí hay un diagrama de cortantes que hace una cosa así. Entonces, en la mitad de la viga de aquí hasta aquí, tenemos cortante que hace así. Todas estas piezas que hay aquí tenemos este cortante. Pero además sabéis que tenemos un diagrama de momentos que hace así. ¿Vale? Entonces, esto genera una flexión, que ya lo veremos más adelante, pero claro, al final una flexión lo que hace es que la mitad de las piezas que están de aquí para arriba están comprimidas, la mitad de las piezas que están aquí abajo están traccionadas. Entonces, claro, si ahora cogéis una pieza que esté en esta zona de aquí, pues tendréis que está comprimida, pero además tendrá este cortante. ¿Vale? Así que será una pieza, una sección que tendrá este esfuerzo. ¿Vale? Hay un teorema, que no le vamos a dar mucho más misterio, que se llama el teorema de Cauchy. ¿Vale? Que lo que dice que esto debe estar en equilibrio. Claro, todas las piezas deben estar siempre en equilibrio. Fijaros que suma de fuerzas horizontales de acero, suma de fuerzas verticales de acero, pero suma de momentos no de acero, porque aquí hay un par de fuerzas que giran. Así que por lo tanto dice que si aparece este esfuerzo cortante así, aquí tiene que haber un par de fuerzas en el sentido contrario, ¿vale? Y que iguale esto. Aymar, por favor, en silencio. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema. Entonces, esto de aquí, ¿qué es lo que nos permite ver? Bueno, que si nos fijamos en esta sección, en este eje hay unas tensiones normales.
Luego tenemos este esfuerzo cortante. Entonces, ¿habrá alguna dirección? ¿Vale? Esto es en el ejes horizontal y vertical. ¿Habrá alguna dirección en la que estas tensiones sean más grandes? Pues sí, ¿vale? Igual que nos pasaba con las inercias, si teníamos una inercia en X, una inercia en X, una inercia en Y, y teníamos un producto de inercia, ¿vale? Pues había unos ejes en los que teníamos una inercia máxima y una inercia mínima, ¿vale? Pues aquí nos va a pasar lo mismo. Si tenemos una tensión en el eje X, tenemos una tensión en el eje Y y tenemos una tensión en el eje XY, habrá unos ejes en los que tendremos una tensión máxima, ¿vale? Y una tensión mínima, ¿vale? Si por lo que sea nuestra sección no tiene tensiones tangenciales, entonces esas tensiones ya serán las máximas. ¿Cómo podemos saber dónde están las tensiones principales, en qué dirección y demás? Bueno, pues igual que hacíamos el círculo de Lano de Mohr con las inercias, podemos hacer lo mismo con las tensiones, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo veremos, ¿vale? Bueno, lo podemos poner aquí y ahora, como pondremos algún ejercicio, lo veremos. Entonces, borramos este trocito y hacemos eso. Vale, muy por encima. Vamos a ver cómo hace el círculo de Mohr y luego con un ejercicio, con números y demás, ya se verá, ¿vale? Entonces, la idea es que si cogemos, si hemos definido la sección o tenemos las tensiones en ejes horizontales y verticales, pues aquí pintamos lo mismo, ¿vale? Pintamos hacia aquí tensiones normales, hacia abajo pintamos tensiones tangenciales, ¿vale? Entonces, el criterio para no darle muchas vueltas, pues la tensión será positiva si es de tracción, ¿vale? Y negativa si es de compresión. Y la tensión tangencial, fijaros que esta y esta giran en sentido antihorario, pero esta y esta giran en sentido horario. Entonces, el criterio que vamos a hacer es coger, si estamos definiendo esta como la tensión normal, pues esta es la cara de la tensión tangencial que cogeremos. Entonces, este será el cortante que cogeremos. Y si es antihorario, pues será positivo, ¿vale? Así que la tensión tangencial será positiva, ¿vale? Si hace así, teniendo en cuenta que la tensión normal, ¿vale? La vamos a pintar así, ¿vale? Entonces, con eso, muy rápidamente, ¿qué haríamos? Primero, las tangenciales. Entonces, pintamos primero las tensiones. Habíamos puesto antes que eran de compresión, lo que pasa es que se nos va a salir hacia aquí el diagrama y no tengo ya, ¿vale? Pues entonces, pintamos como si la tensión fuera de tracción, ¿vale? Y luego ya veremos otros casos. Entonces, tenemos una tensión en el eje X positiva y nada en vertical. Así que en vertical, tensión Y igual a 0, y en horizontal, pues una tensión X, la que sea. La mitad nos da el centro del círculo, ¿vale? ¿Por dónde pasa el círculo? Pues por la tensión tangencial. La tensión en Y, pintamos la tensión en X, la mitad es el centro, y ahora la tensión tangencial positiva, la pintamos aquí, sería el polo, ¿vale? Desde donde, no en el 0, sino en tensión Y, ¿vale? El polo está donde está la tensión en Y y luego la tensión tangencial. En este caso la tensión en Y, en este caso es 0, ¿vale? Entonces hacemos el circulito y el circulito pues nos hace una cosa así más o menos. ¿Dónde están las tensiones principales? Pues si desde el polo hacemos una rayita así, en este plano de aquí es donde estarán las tensiones principales, ¿vale? ¿Y hacia dónde? Pues fijaros que tendrá... esa será la tensión principal, ¿vale? Es decir, esta sección que teníamos aquí, si yo la cojo con esta orientación, ¿vale? Con esta orientación de aquí, aquí tendré la tensión máxima, que será este valor de aquí. Este de aquí será la tensión mínima, que fijaos que me ha salido de compresión. Y no habrá tensiones tangenciales. Esta será la mínima y la máxima, ¿vale? Pues esa es la idea, ¿vale? Si pintamos la tensión en X, en Y, la media, desde el punto en Y ponemos la tensión tangencial, ¿vale? Dibujamos el circulito y tenemos eso. Bueno, pues eso es más o menos todo. Ahora pondremos unos cuantos ejercicios resueltos, ¿vale? Y algunos para que probéis hacer, ¿vale?
Y bueno, pues a ver si así podemos ir saliendo del paso. Hasta luego.